Un nuevo foco de tensión mundial se incorpora a nuestras ya bien agitadas vidas. Irán atacó a Israel con drones y misiles. La cúpula de hierro, sistema de defensa aéreo de Israel, una vez más logró defender el territorio en a lo menos un 90%. Es decir, la gran mayoría de proyectiles lanzados por Irán fueron destruidos. Para esto Israel contó con el apoyo de las fuerzas de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Como era de esperar, las reacciones en el mundo y las grandes potencias salieron a la luz, condenando y dando consejos a las partes para evitar una escala que termine en un gran conflicto del que no se saben las consecuencias, y una vez más rebrota el temor de un ataque de cualquiera de las partes con armas nucleares, lo que solo sería el final de la historia así como la conocemos. Estados Unidos, férreo aliado de Israel, condenó el ataque y por medio de una mediación turca pidió a Irán no volver a atacar a Israel. Junto con ello, piden a Israel que no responda al ataque con una incursión militar, sino que deje el problema en manos de la diplomacia y los políticos. En tanto, los ciudadanos del mundo vemos con preocupación el desarrollo de este nuevo conflicto. Sin duda, las bolsas de comercio se verán afectadas, el precio del petróleo y otros interesados en aniquilar a Israel podrían sumarse a la causa iraní. El manejo del paso de mercancías por el Mar Rojo se verá todavía más frágil. No olvidar que los hutíes ya han matado personas en ataques de barcos mercantes y tienen a su vez al menos el hundimiento de un barco en febrero de este año. Y naturalmente está la incertidumbre en nosotros, la inmensa mayoría de todos los ciudadanos del mundo. Usted y yo, una vez más, entramos en un proceso de inestabilidad, a la preocupación por los niveles de la delincuencia, la total inoperancia en los tribunales de justicia, la escasez de agua, el precio de los alimentos, entre otras cosas que nos ocupan, se agrega una vez más la preocupación de que alguien apriete el botón. ¿Será que estamos frente al inicio de la Tercera Guerra Mundial? ¿Debemos juntar alimentos y agua y construir un búnker para que nos asegure la vida? ¿Qué dice la Biblia? Hay un calendario que Dios cumplirá con Israel como nación. Resulta difícil en este muy corto programa de radio, que solo ocupa unos breves minutos para exponer el Evangelio frente a la realidad cotidiana, tratar todos los aspectos que deben ocurrir aún con la nación de Israel. Sin embargo, lo que podemos decir es que según el plan de Dios para Israel, la etapa que vive es solo acomodar odio en el mundo, para luego consolidar un plan de paz para la región, que será solo un engaño para destruirlos. Israel será atacado por una confederación de reinos que aún no está claramente definida, pero aún no es el momento. Sí podemos decir que cada día este ataque está más y más cerca. ¿Hay un riesgo de guerras en el futuro según la Biblia? La respuesta es sí. Aprovecho de dar un aviso, se publicará en nuestra radio una serie de programas que hablan de los eventos futuros, el que se llama ¿Qué dice la Biblia? Allí se trata en detalle los acontecimientos que están registrados en la Biblia y que están por ocurrir. De momento, Apocalipsis capítulo 6 dice lo siguiente: salió entonces un caballo rojizo y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran y le dieron una gran espada. Hasta ahí el pasaje. A todas luces la Biblia nos habla de un momento en el tiempo en que Dios mismo será quien orqueste las guerras más mortíferas de la historia. ¿Serviría entonces juntar alimentos y agua? La respuesta es no. Nuevamente, debo decir que es muy largo intentar explicar todo en este pequeño programa, pero puedo decirle en corto que todos estos eventos que causan temor y angustia sucederán como parte del plan de Dios para castigar al hombre por haber ignorado a Dios y no habrá manera de escapar de ello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, comillas. Entonces todos los reyes de la tierra y toda la gente importante intentaron esconderse en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Lo mismo hicieron los comandantes de los ejércitos, los ricos, los poderosos, los esclavos y los que eran libres. Y todos ellos le decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono, que no nos castigue el Cordero. Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán y nadie podrá resistir el castigo. Hasta ahí el pasaje. Por primera vez en la historia se consigue la tan ansiada igualdad. Será una realidad que tanto los gobernantes como los generales, los millonarios, los poderosos y la gente del vulgo estarán unidos para recibir el castigo de Dios, el que será de tal magnitud que buscarán esconderse bajo las rocas. Quizá esos serían posibles búnkers.
y desearán quedar enterrados para escapar de la ira de Dios. Entonces, ¿qué significa para el día de hoy este nuevo conflicto? Así lo enseñó Jesús, Mateo capítulo 24, comillas. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá qué comer y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de lo que el mundo sufrirá, cierre de comillas. Así entonces, estamos solo en el comienzo de lo que ocurrirá con el planeta y sus habitantes. El caos a nivel mundial, los terremotos, las guerras, son la marca, en palabras de Jesús, del inicio del fin. ¿Existe alguna manera de escapar de esto? La respuesta es sí. La palabra de Dios nos enseña el camino con total claridad. 1 Timoteo capítulo 2 dice, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Cierre comillas o término del pasaje. Solo hay un Dios significa que debes reconocer a Dios como el único y verdadero Dios con todos sus atributos. Suele ocurrir que al leer en la Biblia todo el proceso del castigo de Dios, es muy frecuente que alguien diga yo no creo en un Dios así o mi Dios no haría tal cosa. Pues bien, debes saber que el primer mandamiento enseña no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, si tú tienes un Dios a tu medida, ese no es el Dios del cielo y ya perdiste tu oportunidad de acceder a Él. Luego define a Jesús como el único que puede ponernos en paz con Dios. Y esto de estar en paz con Dios, ¿por qué? Romanos capítulo 5 dice lo siguiente, comillas, y cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará. El pasaje enseña que nosotros somos enemigos de Dios. Y a pesar de ser enemigos, Él estuvo dispuesto a pagar con su vida por enemigos como nosotros. Pero Dios vino a esta tierra a morir para tener la posibilidad por medio de esa muerte tener paz con Dios y ser salvo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Término del pasaje. En nuestra condición de pecadores estamos apartados de Dios. Dios mismo nos considera enemigos. No importa las veces que hayas dicho que Dios es tu amigo y que te encomiendas todos los días a Él, a la luz de la Escritura eres su enemigo. Pero en su amor Dios envió a su Hijo a morir. Y según la Biblia, si recibes a Jesús, el pasaje que leí recién, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, si recibes a Jesús, puedes estar en paz con Él y ser salvo. Reconoce entonces que eres un pecador. Reconoce que tus pecados te condenan y acepta el sacrificio de Jesús en arrepentimiento y fe. Escríbenos, háblanos de tus inquietudes. radio@iglesiacristianalaserena.cl, repito, radio@iglesiacristianalaserena.cl o al WhatsApp más 569 6493 0262. Lo repito, más 569 6493 0262. Inscríbete en el programa de estudio evangelístico, donde no tendrás más compromiso que saber cómo ser salvo. Que Dios te bendiga.